Hace 8 días hablamos de las 8 bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar de 6 tentaciones, 4 hábitos y 4 prioridades que debemos tener en nuestra vida para desarrollar el carácter de Cristo. Seis Cuando tentaciones, cuatro hábitos y cuatro prioridades. ¿Cuatro? prioridades, sí, 4, 6, 4 y 4. Las 6 tentaciones, 4 hábitos y 4 prioridades están en el Sermón del Monte. Cuando Jesús empezó hablando de las bienaventuranzas, dijo lo que y era el reino de Dios y lo que nos esperaba a cada uno de nosotros si nosotros hacíamos lo que Él nos pide o somos lo que Él quiere que seamos. En esta parte vamos a ver qué es lo que Jesús quiere explicarnos con respecto a la ley que le dio Dios a Moisés, que es los 10 mandamientos, pero Jesús vuelve otra vez a desarrollar esos mandamientos con un ingrediente adicional para que nuestro carácter sea más el de Él. O sea, Dios siempre nos da las cosas desmenuzadas, como que no tengamos excusa de que no entendí, de que eso no sé cómo se hace, porque por ejemplo, 10 mandamientos nos habla de no matar, no de desear la mujer del prójimo. Jesús en el Sermón del Monte explica claramente qué es, a qué se refiere él a esa ley que nos dio en los 10 mandamientos. El Sermón del Monte está en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Ubiquémonos ahí en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Ubiquémonos en el 5 después de las bienaventuranzas y van a ver que hay unos títulos. El título después de las bienaventuranzas en el capítulo 5 es la sal y la luz. ¿Lo tienen ustedes igual? La Sí. sal y la luz. Después Cinco sigue, trece. después sigue el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Después sigue el homicidio. Después el adulterio, el divorcio, los juramentos, ojo por ojo, el amor a los enemigos, el dar a los necesitados, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo. De nada sirve preocuparse, el juzgar a los demás. Pidan, busquen, llamen. La puerta estrecha y la puerta ancha, el árbol y sus frutos y el prudente y el insensato. Y ahí termina el Sermón del Monte. Algunas han leído el Sermón del Monte. Para no extendernos, para leer todo, ustedes lo van a leer cuando estén a solas, lo van a leer punto con punto. Yo les voy a dar son los temas de las tentaciones, los hábitos y las promesas. Si hablamos de tentaciones, Dios dice aquí en el Jesús, porque está es Jesús hablando, esas tentaciones en alguna parte de nuestra vida van a ocurrir y son varias tentaciones que tenemos que evitar, que tenemos que resistir para que nuestro carácter se parezca al de Jesús. Una tentación, les voy a decir cuáles son 6 tentaciones. Una es la ira, otra es la inmoralidad sexual, otra es el espíritu contra el matrimonio y la familia, otra es la manera de hablar, otra es el egoísmo y la sexta son las relaciones. Entonces le vuelvo a repetir, la ira, inmoralidad sexual, el espíritu contra el matrimonio y la familia, la manera de hablar, el egoísmo y las relaciones. ¿Cómo nos dice Jesús acerca de esto? Si nosotros vamos a ver esas tentaciones, van a ser como un veneno para nuestro carácter. Son cosas que nos van a debilitar, que no nos van a dejar avanzar. Cuando nosotros hablamos de la ira está en el homicidio, Mateo 5, 21. Leamos 21 al 22. ¿Quién lo quiere leer? Ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara sería castigado. Sigue. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. Ajá. ¿Ves? Entonces, fíjate, la ley de los 10 mandamientos decía no maten, pero ahora Jesús nos especifica un poquito más qué significa ese no matar.
que si nosotros, ustedes dicen que sus antepasados decían no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, pero yo les digo, yo, Jesús, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ni enojarnos, ni insultar, ni maldecir, porque eso ayuda a que nuestro carácter se debilite delante de Dios. Cualquiera que se enoje ante el hermano va a ser un veneno espiritual. Es como si nosotros nos tomáramos el veneno y nos va a perjudicar, porque eso nos mata a nosotros y mata a la persona que nosotros con la que nosotros nos estamos enojando. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que perdonemos. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos reconciliemos, porque ahí mismo dice, por lo tanto, si estás presentando en el versículo 23 tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. De esa manera, o sea, si tu adversario te va a denunciar, lleva un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Para el Señor Jesucristo es importantísimo que nuestro carácter sea un carácter humilde, manso, compasivo. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas de la semana pasada? Todo tiene coherencia, todo tiene una concordancia. El Señor no se equivoca. Usted sabe que cuando uno se enoja, ¿qué produce el enojo? Distanciamiento, rabias, amargura. ¿Qué dice el Señor en Hebreos 12:15? Que de las raíces de amargura no nos deja alcanzar la gracia de Dios. Una persona amargada no disfruta, no disfruta de paz, no disfruta de la alegría, no disfruta de nada lo que hay a su alrededor. ¿Dios quiere que tengamos ese carácter? No, Dios no quiere que tengamos ese carácter. Cambia tu enojo por misericordia. Y al cambiar el enojo por misericordia, Dios va a promover a los que perdonan, a los que son misericordiosos, a los que cada vez su temperamento, su carácter es un carácter humilde. Entonces, ahí está la primera tentación. La segunda tentación les dije que era la inmoralidad sexual. En la inmoralidad sexual, el Señor nos da como una visión general de cómo opera este espíritu de inmoralidad sexual. Nosotros lo podemos detectar de muchas maneras, pero una forma en que nosotros podemos ver es a través de nuestros órganos de los sentidos. Lo que es la pornografía, y todo el mundo dice, ay no, pero yo pornografía no veo. Pero supongamos que estoy viendo una novela, estoy viendo una serie de Netflix, estoy viendo una película, y de pronto salen escenas que te están incitando, te están invitando a tener inmoralidad sexual. Ahí sí nosotros no podemos negociar. Lo que es de Dios, lo que no es de Dios no es de Dios. Nosotros no nos podemos engañar, dice, ah, no, es una película ahí que es sanita, no es sanita. En la mitad de la película salió pues la escena que uno dice, no, que muchas veces nos dejamos engañar por eso. Pero ahí está el enemigo jugándonos una trampa y nosotros no podemos dejarnos llevar por esas trampas, por esos engaños. Y letras de canciones que tienen también ese trasfondo de inmoralidad sexual. Tenemos que ser sabias al escuchar, al ver todo lo que está a nuestro alrededor. Lo que tenga letras de inmoralidad sexual, eso de una vez recházalo. Este reggaetón, eso es pura inmoralidad sexual. Eso no es sino inmoralidad sexual. Eso es abiertamente. Antes era disimulada, ahora es abiertamente. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a eso? Dice, ustedes, en el versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo, ¿sí ves? Ahí en la ley de los 10 mandamientos decían, no cometas adulterio, pero Jesús nos dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio
con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Para Dios es clarísimo que nosotros podemos ser engañados por los ojos o por los oídos. Ahí sigue el divorcio, lo que yo les decía, el espíritu en contra de la familia y del matrimonio. Dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. El enemigo está tratando de separar familias. El enemigo está tratando de dividir, de que las parejas se divorcien. Hay una tendencia grandísima de separar a las parejas por engaño, por infidelidad, por adulterio, por mentiras. Ahí el Señor es muy claro. El Señor, el carácter del Señor Jesucristo es la unidad. El carácter de Cristo es permanecer el uno con el otro, en unidad, en un solo cuerpo. No es que Dios esté permitiendo el divorcio. Solamente se puede separar la persona, se puede divorciar la persona cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay infidelidad conyugal. Ahora se separan por todo, ahora se divorcian por cualquier cosa. El contexto de la familia es muy fuerte en Cristo, en Dios. La familia tiende a romper esa parte del egoísmo, porque el egoísmo es otra tendencia, es otra tentación. Pero, por ejemplo, Carolina, en el caso de que si sea la persona, en el caso femenino, masculino, que sea maltratada por su pareja, que la golpee, hoy se ven muchos los casos que ya no es solo el hombre que maltrata a la mujer, sino que la mujer maltrata al hombre. En esos casos, ¿cómo se manejaría? En esos casos existe la ley. La ley defiende a la persona que es violentada sexualmente, que hay violencia familiar. La persona puede ir a la ley, puede denunciar, demandar al cónyuge y la ley la protege o lo protege. Pero en ese caso de lo que yo me refiero, mi pregunta es al matrimonio, que en ese caso puede sostener un matrimonio con una persona que la violenta, pues a su persona, que la maltrata emocional y psicológicamente. Esa es Pues mi es que, pregunta. sí, ahí es donde dice, todo el que se divorcie de su esposa la induce, aquí dice, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. ¿Qué es repudiar? Violentar, agredir, maltratar. Es que para Dios la mujer es el vaso frágil. La mujer en una pareja entre marido y mujer, criados por Dios, tanto el hombre como la mujer se deben cuidar, se deben proteger, se deben decir siempre cosas bonitas, o sea, siempre debe haber elogios, siempre debe haber cuidado, siempre debe haber protección. Cuando no existe eso, o sea, Dios defiende a la persona que ha sido violentada. Dios la respalda delante de la ley también. Ha habido casos donde, o sea, una persona que es violenta es una persona que no está sana mentalmente. Es una persona que no está bien, no está estable, o sea, una persona que ha acostumbrado a agredir a la persona, a violentar a la persona, es una persona que necesita ayuda profesional. Ha sido criada de una manera que se le ha permitido tener ese tipo de abuso y cree que la mujer es un objeto sexual y la trata como un objeto sexual. Dios no quiere que el hombre trate a la mujer así. Sí. Una persona así yo creo que no tiene temor de Dios, porque una persona que tiene temor de Dios no maltrata a la otra persona. Si dice que la ama, si dice que la respeta. Yo tengo un caso que ella nunca dijo que era maltratada hasta que una vez habló y entonces pues como se creía firmemente en el matrimonio, pues en el matrimonio de ellos,
que aunque había una diferencia en su relación, entre la familia se habló y dijo que había que resolverlo porque era un matrimonio y se tenía que rescatar. Pero resulta que era algo más profundo de lo que se vio y resulta que mi pareció muerta. Wow. La encontraron ahorcada. Resulta que aparentemente todo parecía que ella se hubiera quitado la vida. Pero por eso hago la pregunta, porque resulta que Pero a ella la mandaron ella ahorcada. nunca denunció, ella nunca demandó, Y nunca ella dijo. denunció, pero lo que pasa es que por eso hago la pregunta, porque como todos decíamos, no, pero es que es un matrimonio, uno no se debe separar, los hijos, es que hay que tratar de rescatar el matrimonio, y siempre hablaba del respeto al matrimonio. Y resulta que ella sí hizo una denuncia, pero como la familia le decía no, y se reunieron con el esposo y ella porque tenían 2 niños. Y entonces finalmente no se volvió a saber y aparentemente ella decía que todo estaba muy bien, pero resultó que ella la encontraron ahorcada y ya seguí la investigación porque parecía que ella se hubiera suicidado, pero resultó que no se suicidó, a ella la mandaron a ahorcar. O sea, ella la encontraron ahorcada con un cable Ay, no. delante de los 2 niños y parece ser que era el esposo de ella andaba con una mujer y parece que fue entre el esposo y la amante que tenía. La policía decía que eran casos como todos, que eran relaciones violentas y que esos casos se cerraban. Entonces nuestra familia apeló eso y hubo un trasfondo tan impresionante que se investigó a fondo, hizo muchas denuncias y se mostró que habían tantas denuncias que ella con amigos, amistades de ella, habían fotos donde ella se mostró golpeada, maltratada y todo, y eso estaba archivado. O sea, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Eso mismo pasa en México. Eso es lo que pasa en México. Y entonces la cuestión era que le iban a dar los niños al señor, o sea, al papá. No hubo forma de comprobar a ciencia cierta de que fue el esposo, pero había muchas sospechas, pero como no había una claridad del caso, eso se fue a tribunales y todo, pero finalmente lograron quitarle la custodia y poderle dar la custodia a los abuelos. Pero eso fue un proceso muy largo, fue un proceso de casi 3 años. Y esa fue la historia, y entonces uno se pregunta, por eso hago la pregunta, ¿hasta qué punto uno puede decir que... No, es que en un caso de esos, mira, juegan muchos factores ahí. Una mujer con baja autoestima, que le digan una mala palabra y acepta esa mala palabra, después el hombre le dice otra cosa más fuerte, después ese hombre le sigue diciendo cosas más fuertes y si ella sigue dejando, ahí ya hay violencia y hay violencia psicológica. Después sigue con los golpes y si ella se deja, ahí sigue más fuerte. Eso es cada vez más fuerte porque permite ella, puede ser la educación de una mujer que le han dicho que el hombre puede hacer con ella lo que quiere. En Colombia hay sitios en donde las mamás le dicen a las hijas, usted ya se casó, de aquí en adelante, usted no venga aquí a quejarse porque usted ya consiguió ese hombre y si ese hombre puede hacer con usted lo que quiere. Entonces, la mujer crece con esa mentalidad. Por eso es tan importante nosotros tener el carácter de Cristo, porque nosotras, si a nosotros nos han enseñado así, y aguántese, y ya es su hombre, entonces puede hacer con usted lo que quiera. Si ha crecido con esa mentalidad, con ese patrón de conducta, esa mujer la matan y nadie se dio cuenta. No, la primera grosería que recibas de un hombre así, hay que pararlo, porque si no, esa grosería va a acabar matándola. Y si tú no vas a denunciarlo, a demandar, porque muchas veces los hombres que tienen mujeres así se aprovechan de que son personas que no van a decir nada. Además, las tienen siempre atemorizadas, siempre las tienen con ese temor, con esa amenaza, con esa de que si usted dice algo, usted hace algo, le quito sus hijos. O si usted va a decir algo, verá que sus hijos no, y siempre las amedrantan, ¿no? Siempre hay un factor que es el temor, el miedo a perder algo. Entonces estas mujeres son incapaces de hablar. Y para el mundo es un matrimonio normal, común y corriente, pero dentro del matrimonio hay un infierno.
Pero eso es una cosa tan terrible que eso está a todo nivel. Abogada, doctora, Sí, gente a todo nivel. sí, ¿Ok? mujeres que Yo se digo, dejan pegar, mujeres que se como una dejan persona maltratar. que puede ir a una universidad y estudiar una carrera, puede ser tan... Porque lo que te digo, una ¿Cómo puede cosa, ir a una porque universidad es y el estudiar una carrera? carácter. Mira la importancia del carácter, porque tú puedes ser muy estudiada, pues, tú puedes saber muchas cosas, puedes saber de leyes, puedes saber de arquitectura, puedes saber de psicología, puedes ser de médica, puede ser lo que sea, pero si a ti te enseñaron en tu manera de ser, aparte de los títulos, manera de ser, tu carácter, te enseñaron a vivir en ese medio hasta que tú no cambies tu manera de pensar, tu carácter. O sea, no, yo vi a mi mamá maltratar, a mi abuela maltratar, a mi bisabuela maltratar, entonces yo me voy a dejar maltratar porque es Pero que es que hoy eso fue en día lo hay que yo demasiada vi. ¿Eh? información. Es lo mismo el papá. Si el papá maltrata a la esposa porque vio a su papá maltratando a su mamá, porque vio a su abuelo maltratando a su abuela. O sea, eso es una cadena que se va repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida, no, no más. ¿Por qué? Porque mi carácter es distinto. Mi carácter no es igual al de mi mamá ni al de mi abuela. Entonces yo cambio el carácter. Ahí es la importancia de tener el carácter de Cristo, porque aquí es donde nos enseña a respetarnos, a valorarnos, a amarnos, a aceptarnos, porque una persona que se deja maltratar no se está amando, no se está valorando, no se está respetando. Pero antes las iglesias cooperaban con eso, cooperaban. La mujer llegaba con el ojo abollado y le decían, hermana, usted usted es una mujer de Dios, usted tiene que someterse hasta lo que la mandaban para el cementerio. Cuando yo estudié psicología, hice la tesis sobre un programa de educación sexual basado en la condición sexual de la mujer. Y por eso te digo, hay regiones en Colombia donde las mamás les dicen a las hijas, aguanten. Usted ya se casó, ya tiene que aguantar. Y la mujer acepta aguantarse todo lo que el marido le quiera hacer, todo, a nivel físico, psicológico, todo, aguantes, ya usted hace parte de ese hombre. Eso es cultural, es social, y ahí es donde nosotras decimos, no más. Yo, por ejemplo, estoy viendo a mi pastor que él está dejándose maltratar por su esposa porque ella no va a la iglesia. Ella no va a la iglesia. Y ya cuando se termina el servicio, el pobrecito está angustiado, quiere salir porque ella dijo que tienen que ir a tal sitio. Él vive así, corriendo por acá, va a Columbus 2 horas de manejando, vuelve otra vez, así que tiene que cumplir aquí y aquí. Eso también es un abuso. Claro, Psicológico. esa es No, una pero que manipulación. busque, oye, Claro. ellos hay pastores que le dan ayuda, consejeros de pastores. Él necesita Oye, Necesita, no, es que todo el mundo mira. Por eso es la importancia de estudiar el carácter y la palabra de Dios. Porque yo digo, un hombre que maltrata a una mujer no conoce la palabra de Dios, no la conoce. O si la conoce, no la aplica. o una No la mujer. mujer, lo mismo la mujer, una mujer Los que hombres no. también pueden ser maltratados. Claro, lo mismo También. la mujer maltrata a los hombres. Sí, uno ve a la mujer maltratando al hombre, agrediéndolo, insultándolo, diciéndole cosas, Insultándolo, mm, poniéndolo down. poniéndolo en el suelo, o sea, y el hombre dejándose, el hombre Eso como es si una nada. parte que también es muy terrible, porque Sí, yo digo que ahí debe haber el respeto hacia el sexo opuesto siempre, sea femenino o masculino, debe verlo siempre. sí, exacto, eso es lo que dice el Señor, pero que sea yo hombre creo, o sea mujer, somos seres mira, humanos, necesitamos no, ese amor, ese respeto, eso por nuestra pareja. Y así como ellos merecen eso, nosotros también merecemos. Entonces, lo que tú das es lo que tú recibes. Y si tú estás recibiendo malas palabras, no la aceptes, no la aceptes. Yo no acepto eso. A mí me respetas y lo tratas con cariño, con aprecio, con todo, con amor, como dice el Señor ahí, que debemos amar a nuestros enemigos, a amar a los que nos maltratan, a amar a los, pero no acepto que me digas tal cosa. No, o sea, es poner límites pero y saber, sí.
Yeah. Porque tenemos que ir al matrimonio preparado en cierto sentido de que yo no le puedo prohibir, por ejemplo, a mi esposo no visitar la familia de su familia, ni él tampoco me lo puede prohibir a mí. Y son cositas que la gente va permitiendo, Sí. va permitiendo, Ujú. y te va alejando de la familia tuya. Ahí salió una señora Sí. que Oh, nada sí. más veía a la familia un ratito en la iglesia y no podía ni siquiera quedarse conversando con ellos después del culto, porque él se enojaba y nada más podía ver la familia de ella un ratito y fue permitiendo toda esa cosa poco a poco y va entonces creciendo el abuso. Y mira que tiene que ver mucho con la tercera tentación, que es el egoísmo. Cuando Jesús dice acá de que ustedes han oído en el 38, se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa ojo por ojo? Que si a mí me pega, yo le pego. Si a mí me dice, yo le digo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué dicen de eso? Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Wow, eso es bien difícil. Eso es bien Eso es difícil. como actos de bondad. Eso es bien difícil. Eso es muy difícil porque es morir para que el Señor crezca. El Señor aquí no está hablando, sino de que nosotros no vivamos para nosotros mismos, que nosotros debemos dar a los demás. Nosotros debemos pensar más en los demás y eso lo da la familia. Fíjate que la familia, cuando uno vive solo, uno es, ay, yo me voy a dar gusto, me voy a comprar esto, voy a hacer tal cosa, uno sale cuando quiera y si no quiere no sale, uno se va a viajar cuando quiera y cuando no quiera no sale. Cuando uno tiene familia, ya no es así, porque ya está, ¿qué opina el esposo? ¿Qué opinan los hijos? ¿Será que sí? No, yo no puedo. Entonces, si yo no puedo, tú tampoco, yo tampoco, entonces hay que llegar a un acuerdo, tiene que ceder, el otro también tiene que ceder a ciertas cosas. Entonces, cambia la perspectiva, ¿cierto? Porque ya no soy yo hago lo que quiero. No. Opinión colectiva. Cuando hay familia, ya hay varias opiniones que tenemos que llegar a un acuerdo y de esa manera se realizan ciertos planes, opiniones de los demás. Entonces, a eso se refiere el Señor Jesús ahí. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Ahí es donde el Señor dice, ustedes no sean egoístas. El Señor quiere que nosotros seamos generosos en lo que damos y en esa tendencia a querer que todos hagan lo que yo quiero. Porque hay familias así, es lo que diga él, no es lo que diga ella. No es que ella es la que manda en la casa, no es que el Señor es el que manda en la casa, entonces nadie dice nada porque todos hacen lo que él quiere o todos hacen lo que la señora quiere. Y eso no es así. El Señor nos da familia para eso, para pensar en los demás. Y cuando uno tiene hijos, uno se da cuenta de eso, de que uno dejó de ser egoísta porque uno está pensando más en los hijos que en uno mismo. Muchas veces uno, ay, yo quería ese helado, pero no hay sin uno. Mi amor, ¿tú quieres helado? Ay, sí, cómaselo. Y uno, ay, yo quería ese helado, ¿no? Uno cede, uno da y no le Pero importa. a veces no sé, porque, por ejemplo, ahora con la remodelación que mi esposo se tuvo que ir, le dio $6,000 al Señor desde agosto. El Señor, oh no, estoy esperando el permiso, oye, estoy esperando lo otro. Y mi esposo dice, así, ten paciencia, que sí, que no. Entonces, yo le digo, no, tú tienes que decirle al Señor, bueno, ¿dónde está lo que usted ha hecho? Si le pidió a la ciudad o le pidió al Estado el permiso, whatever. No, yo soy así. Entonces, tal vez eso está mal. Mejor como mi esposo que sí, que lo deje, no sé. Pues mira, en eso hay que orar mucho y pedirle al Señor mucho discernimiento espiritual. Lo importante, yo te digo, para nosotros llevar el sermón del monte,
tenemos que estar muy pegaditas de Dios en una intimidad donde todos los días le digamos al Señor, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, porque nosotras no podemos tomar decisiones en frío, en la carne, en las emociones. Cuando nosotras tomamos decisiones en la carne, en las emociones, cometemos errores. Cuando nosotras estamos todo el tiempo pendientes del Señor, adorándolo, recibiendo su palabra, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos está poniendo, nos está moviendo, nos está haciendo hacer cosas, ¿sí? Entonces ahí no hay equivocación. Ahí te salen las cosas bien. Ahí te salen las cosas correctas. Cuando yo lo primero que se me ocurre es lo primero que digo y tomo la decisión, lo consultaste con el Señor, está de acuerdo el Señor en que eso es lo que tienes que hacer, que nosotras no nos podemos soltar del Señor. Nosotras, cuando el Señor dijo que se iba a ir para dejarnos al Espíritu Santo, que nos convenía vivir con el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Muy rico tener al Señor Jesucristo todo el tiempo con nosotros, delicioso, pero cuánto más delicioso tener al Espíritu Santo en nuestro corazón y tenerlo de tal forma que sea Él el que nos guía, que no seamos nosotras las que mandamos, decimos, dirigimos a nuestra manera de pensar, en nuestras fuerzas, porque tenemos equivocaciones y muchas veces nos equivocamos es por aceleradas, por impacientes, porque queremos las cosas que se hagan como yo quiero y Dios quiere hacer otras cosas. Entonces ya le consultamos al Señor, Pero, ya le dijimos al Señor cuál es su voluntad con respecto a eso y ahí el Señor te va respondiendo, ahí el Señor va abriendo puertas. Ahí el Señor es el que te va dirigiendo y te va mostrando. Ese es el trabajo de nosotras en nuestra relación con Cristo. Nuestra relación. Pero, por ejemplo, hay cosas que no son negociables. Cuando tú tienes carácter de Cristo, tú respetas, por ejemplo, la actitud del otro y el otro tiene que respetar tus decisiones. Porque entonces, cuando ya tú no tienes ni siquiera una decisión, ya tú estás como que estás completamente ya muerto. Hay cosas, por ejemplo, que yo respeto a mi esposo y él respeta lo mío. Porque yo no puedo, por ejemplo, él no va a la iglesia, él te levanta temprano, hace su devocional y todo, mira todos los predicadores, por ejemplo, que a él le gustan ver, pero yo no puedo decir, porque él lo está haciendo, yo no voy a decir que eso está bien, eso no está bien, pero yo respeto su posición, pero sigo congregándome yo porque esto es la vida ya en Cristo, es una cosa que cada quien tiene que crecer espiritualmente, porque yo veo mujeres entonces que ellas entonces se quedan también y no se congregan porque ya entonces eso es como yo digo, está muerto en vida. Si tú nada más lo que el otro diga y el otro no respeta tus decisiones, tú estás como el que está muerto en vida. Vivo, pero está como muerto. Porque sea tu esposo, tú no tienes que dejar tú tienes tu gusto, tú tienes tus decisiones, tú entiendes, que él tiene que respetar, Hay cosas que a mí me gustan, hay cosas que a él no le gustan, igual que... Yo creo que nosotras como esposas, vemos cosas que no están bien de nuestro esposo. Sí. Me imagino que ellos también verán cosas de nosotras. Claro, es lo que te estoy diciendo. Pero se quedan calladitos. No queden calladitos. Pero supongamos que estamos hablando de nosotros. ¿Qué hacemos nosotras? Nos quedamos como si nada. No, oramos, ayunamos, le pedimos al Señor. ¿Tú crees que el Señor no es capaz de cambiarlo a él? Claro, pero yo respeto la ahora, posición. Yo sé que tú respetas la posición, pero lo que estoy diciendo es que si nosotros vemos algo, Señor, a mí me encantaría que mi esposo fuera a la iglesia, me encantaría. Sí. Me encantaría que mi esposo sirviera en la iglesia, me encanta, voy a ayunar por eso, yo ayuno por eso, Señor, y persevera y persevera y persevera. ¿Tú crees que en algún momento el Señor no le cambia el corazón? Claro, pero lo que yo te quiero decir es que yo puse eso de ejemplo,
pero que hay personas que están confundidos con lo que es el sometimiento, como está, ven como el sometimiento como que ya la persona no tiene voluntad propia. Oh, Por ejemplo, yo veo mujeres que, mira, nos vamos a reunir tal día las mujeres y porque al esposo no le gusta que no van, pero ellas están locas por ir, con el deseo de ir, pero dejan de ser ellas completamente, dejan de ser ellas. Y yo le digo, yo no entiendo, porque tú respetas la posición del otro si no quiere ir, pero el otro tiene que respetar mi posición también, porque yo estoy viva, yo no estoy muerta. ¿Entiendes? pero ¿en qué punto puede la persona entonces ser humilde y ser sumisa y todo eso? Hasta el punto entonces de quitarse su amor propio. ¿Verdad? Sí, no sé. Porque si tú sumisa, es que están confundidos con eso de sumisa. Muchos están muy confundidos. Sumisa quiere decir respeto, que nos respetemos. Con respecto a eso, el Señor tiende a que nosotras no seamos egoístas, porque la persona egoísta es la que siempre está pensando en ella misma, en lo que me beneficia a mí. Ajá. Y por eso cuando dice ojo por ojo, diente por diente, es lo que yo necesito hacer porque es que esa persona me dijo tal cosa, entonces yo le voy a hacer lo mismo. Entonces tendemos a buscar venganza y nunca llegaremos nosotros a ser completamente justos. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque nunca vamos a tener ese panorama completo de lo que es el corazón de la otra persona. No sabemos qué está sintiendo, no sabemos qué está pensando, qué hay dentro de esa persona. Nosotros por su comportamiento, por sus palabras, tendemos a dar un concepto de esa persona, pero no podemos nosotros juzgar porque dentro de su corazón solamente Dios puede entrar a ese corazón. Solamente Dios puede llegar a esa verdadera justicia. Por eso nosotros no somos jueces de nadie. Entonces siempre tendemos como a reclamar lo propio, ¿no? A exigir nuestros derechos y a exigir lo que nos corre. Y en el reino de Dios, el que gana no es el que tiene la razón, sino el que está dispuesto a amar más. Ese es contrario a lo que es el reino de la tierra. Aquí es, ¿quién tiene la razón, no? Y yo gané porque eso es lo justo y me tocó tanto y eso. En el reino de Dios no. No, pero no es el punto de ganar. ¿Cuánto El punto amas que yo tú te a digo esa no es de persona? ganar. ¿Cuánto estás dispuesto a dar a esa persona? Por eso cuando Jesús le lava los pies a Judas, siendo que sabía quién era Judas. El Señor Jesús sabía quién era Judas, sabía que lo iban a ofender, que lo iban a maltratar y con todo eso el Señor en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es hacer el bien, es bendecir a los que te tratan mal. Pero respecto a lo que Altagracia está diciendo, ¿hasta qué punto se puede, o sea, la mujer, como dice, que es lo que Altagracia quiere aclarar, someterse? Que si el esposo dice, no, usted no, hay una reunión con mis amigas, no digamos de la iglesia, no, voy a ver un cumpleaños y todo eso, entonces voy a reunirme con mis amigas. Y el esposo le dice, no, usted no va. Hay una reunión en mi familia y de tal cosa, y si él no le gusta la familia de uno, no, usted allá no va. Ya usted está muerta, lo que yo digo. Y así, o sea, diferentes cosas. Entonces uno, porque debo ser sometida a mi esposo, entonces no voy a las reuniones de mi familia, no voy a salir con mis amigas, o no voy a la iglesia, o lo que sea. Ese es el punto de Altagracia. ¿Hasta qué punto uno acepta eso? Entonces, no, mi esposo no quiere que yo vaya a nada de eso, entonces yo no voy a nada de eso. Entonces, eso es lo que Altagracia está preguntando y que se quiere como aclarar. Entonces eso Porque ella dice, si no, entonces queda uno sin voluntad, la mujer queda sin voluntad y sometida a la voluntad del esposo y uno como mujer pierde identidad. Fíjate que, a ver, fíjate que siempre hay que ir a la raíz de la situación, siempre. Si un esposo no quiere que vayas a donde la familia, no quiere que vayas a donde a las amigas, ahí hay
ahí hay algo dentro de él que no está bien. Muchos de los violentos, ¿cómo se llaman? De los que hacen violencia doméstica, muchas de las personas, de los hombres, me refiero a los hombres, tratan de tener a la mujer separada de todos sus seres queridos. Ese es un síntoma. Si ustedes tienen conocidos así, un síntoma es que el esposo no la deja salir con nadie, ni con su Imagínate. familia, la aleja, ¿no? La aparta, la quiere para él solo, ¿no? Eso es un síntoma de que hay violencia doméstica. Enfermo de Ya, egoísmo. Porque Es eso una es lo que yo enfermedad. te digo, que ahí hay algo que no está bien, porque hay que ir a la raíz. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con una persona así? Eso no es normal. Eso no hay un equilibrio, porque dentro de la pareja lo primero que hay es libertad para expresar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. No, a mí no quiero que vayas, pero yo no quiero ir, pero si quieres ir tú, ve tú. No, hay una libertad. Hay normalidad, o sea, sanidad interior. Cuando no hay esa sanidad interior, hay un conflicto. porque eso está Entonces, muerto en si vida. no se Para mí re, eso no está es, muerto en vida. no es estar muerto de vida. Vamos más profundo. Pero ¿qué Vamos, se hace en esos casos, Carolina, por ejemplo? en esos casos, la que está viendo ese problema, si es la mujer, tiene que resolver el asunto. Si no lo puede resolver sola, tiene que ir a una consejería. Eso es lo que yo te digo. Porque eso no Entonces puede, tiene eso que no, ver, tú no puedes seguir así. Es No, como entonces, vivir en una cárcel, te tienen la casa preciosa, te tienen el palacio, pero usted no puede hablar con nadie, usted no puede salir, usted no puede hacer sino lo que yo le digo. Cuando yo entonces le tiene, digo, está esclavizada. Y si la mujer acepta eso, está siendo sometida por una persona que la va a agredir más adelante. Entonces, entonces ahí hay que Carolina, buscar Y ayuda. ese no es el sometimiento al que Dios dice que nosotras debemos no, ser sumisa. Ese no es el sometimiento. no. Está sometida es, como dice, como lo explica Carolina, Sí. a una persona que tiene un dominio, ejerce un dominio en una forma mala, una influencia mala, un dominio que la Respeto. quiere solamente para él y entonces está teniendo, vuelve a la mujer una víctima, es, queda una esclava, como que estuviera en la cárcel. Esta Ujú, casa, yo le doy todo lo que usted quiera, pero es aquí dentro de esta casa, de ahí para afuera no. ujú. Entonces, si pero la mujer entonces, acepta eso, es ya ella tiene un problema También. Sí, también. hay un problema Claro. en ella Eso también. es lo que te Que estoy vaya a diciendo. otro país. En otro país hay así. Los musulmanes Ah, mandan. sí, exacto. Exacto. pero entonces Samara. yo retomo lo que dijo Carolina de los caracteres. Ujú, Entonces ahí tendría que ver mucho el tema del carácter, de que si nosotros como personas no tenemos carácter, no tenemos la capacidad entonces de resolver esa situación. Tendríamos ujú. que tener como el carácter, me corrige, Sí, Sí, no, sí, así Samara, es, súper bien. Ujú, así es. para entonces poder enfrentar eso como con sabiduría, porque dices tú que Dios nos da como esa sabiduría para poder confrontar una situación, pero ujú, entonces la importancia del carácter. ujú, Exactamente, el carácter exacto. y el amor propio, porque Ujú, uno se Claro. tiene que amar, uno Que se tiene que amar. Si amarte. uno no se ama, entonces se está permitiendo que hagan con uno lo que quieran. Entonces porque tiene que haber fíjate, amor propio y mucho y carácter bien definido. ujú, porque cuando leemos el Sermón del Monte, Dios nos da autoridad. Mi esposo puede ser colérico, mi esposo puede ser dominante, mi esposo puede, pero eso no significa que él vaya a hacer conmigo lo que él quiera. Si yo tengo el carácter de Cristo, tengo autoridad y delante de Dios el Señor me respalda a mí. Si yo estoy haciendo las cosas que debo hacer, Que porque debía si yo, ser. sí, porque si yo lo irrespeto y lo insulto y lo No. agredo y No, porque no hay pues respeto entonces. no espere No. Sí, recibir porque eso iba ayuda. a decir yo, pues No, porque porque uno yo pide tengo que el de... sea respetuosa, pero ¿qué tanto da uno para que Ujú, la ujú. persona lo respete o lo Sí. irrespete? Por eso es tan importante lo que le decía yo a Tita, la permanencia con Dios, la permanencia con el Espíritu Santo, que llega un momento en que el poder del Espíritu Santo es la que te guía, la que te orienta. Es como tener esa vocecita dentro, no hagas eso, Sí. no,
Hay cosas que uno dice, ay, rico ir a tal sitio, ay, pero no, mejor, no, ¿sabes? No, porque yo sé que me va a decir que no voy a dejar así. Entonces me quedo callada y me quedo tranquila, o sea, no armo alboroto ni nada. No, La persona que no es sabia va diciendo las cosas y entonces empieza el problema, empieza la que, ¿por qué? Porque fue lo primero que se le ocurrió decir. Ay, qué rico ir al sur y al circo y al no sé qué. Y uno tiene que orar y pedirle al Señor mucha sabiduría, orientación, guía, para que cuando cada cosa que el Señor te diga, tú se la presentas a tu esposo. Y ya oradito y ya eso, el Señor maneja la situación, pero hay mujeres que no son sabias. O sea, hay mujeres, yo he visto pero hay hombres mujeres, también que no son sabios, yo he porque visto, no, hablando de mujeres, yo he visto mujeres que les gusta ver a sus esposos de mal genio. He tenido casos así, donde les gusta, les fascina ver al esposo de mal genio. Ay, es que me Terrible. da una risa cuando se pone de mal genio, me da risa, o sea, no, eso no es no, de eso no da risa. Eso no da risa. ¿Qué tal uno tener de mal genio del esposo? Por No es de risa. eso, pero me da una Por eso risa quiere cuando decir que ella tiene un problema. Hay un Disfruta, sí. problema, exactamente, hay algo emocional, hay algo en ella que no está bien. Entonces ella provoca eso para que el esposo Pero llegue ya porque, a un límite de que explota y ella se siente a gusto con eso. Es algo que le llena. O sea, está enferma, tiene un problema. Yeli, yo diría que es algo como diabólico. Discúlpeme la palabra, porque dice, No, me da risa verlo Ujú. enfadado, enojado. Es algo Sí, lo maquiavélico disfruta. Y que Tipo lo de muchas, disfruta. masoquismo. Es un tipo de y, masoquismo. y muchas Porque veces es de, disfrutar el malestar o la incomodidad de otro es algo que no me parece agradable. porque en la niñez, muchas veces en la crianza, para llamar la atención, hacían cosas, hacían pilatunas, hacían travesuras para llamar la atención de sus padres. Y la única manera de tener al papá presente era tenerlo de mal genio, porque no había otra forma. Cuando estaban tranquilos, el papá no estaba. Cuando hacían sus pilatunas y sus travesuras y todo, ahí estaba el papá de mal genio castigándola y ella siente esa satisfacción de que la tiene presente. Y eso inconscientemente lo sigue haciendo con su esposo. Fíjate Claro, que porque es una carencia. Esas son ujú, carencias que tuvo en su niñez. Entonces ella no ha sanado eso porque tal vez no lo sabe, no lo sana y entonces como está enferma de eso, atrae ese ujú, tipo de personas. Entonces ella atrajo una pareja, un esposo que es similar en el comportamiento a su papá. Entonces un esposo que permanece tal vez ahí ausente está, pero no está atento de ella, ni una conversación, ni cariñoso, ni nada. Entonces la única manera de ella lograr que él se centre en ella es haciendo que se enoje, lo que ujú. hacían cuando pequeñitos para llamar la atención de que el papá se centrara en ella ya furioso o algo y llamaba esa atención. Hasta Y que ella el, no sane esa carencia, no va a tener una relación estable. Y si ella se pero separa de ese esposo y consigue otro, va a traer uno claro, exactamente igual. y para ella el significado de amor es ver a esa persona brava, porque para Exacto, eso es amor. La exacto. forma en que me está atendiendo es así. ¿Ves? wow. Mm. Como Sí, pero repetir eso los es lo que te patrones. digo, que Es lo estamos mismo hablando exactamente, de, porque son carencias que traen. Entonces atrae ese tipo, hasta que uno no pero, sane, siempre va a traer ese tipo de relaciones, pero siempre. yo veo, es como las personas que dicen que entre más te quiero, más aporre, ¿no? Ujú, Que Ese dicho me parece. cuando, si me pegan más me quiere. Si ujú, no me pega es porque no me quiere. El exacto. Hay masoquista. conceptos en la mente que se quedan grabados y se repiten en el matrimonio. pero eso Entonces, es. entre más me insulte, más me agreda, entonces más me quiere. Es Ujú, una enfermedad, o sea, sí sí, No, pero el punto que yo te estoy diciendo, no, vamos a poner que no le pega, porque hay muchas hermanas de iglesia que están pasando por esa situación. No es que le pegue, pero es que muchas piensan, tan confundidas con lo que es el sometimiento, del sometimiento que habla la palabra de Dios.
Ah, bueno, sí, ese es otro tema. Porque ya ellas Ese es están, otro oye, tema. ya ellas están, que ya ellas no tienen gusto para nada. Sí, Ya le era quitaron todo. lo que decía Ya le Heidi. quitaron todo, las decisiones, No, gusto. pero gracias a Dios, Dios nos mostró cuando a él lo abofetaron, él volteó la otra mejilla. A él lo acusaron, él no se defendió. No es fácil ser así como él, pero eso es lo que él quiere. No es fácil, eso es lo que él No, no, quiere no, 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 y no, lo no, es que hay una vamos confusión. a hacer el carácter de Cristo. Sí, Sí, Sí. la confusión es que con respecto al sometimiento. sí, Entonces, ellas están confundidas con lo que es el sometimiento que habla la palabra de sí, Dios. ¿Entiendes? cuando Ellas un se están hombre, dejando, pero por eso te que digo, abusen de ella, ellas están permitiendo el abuso, como que esto es lo que Dios manda, el sometimiento, que si el hombre nada quiere, no quiere que, porque yo entonces veo que eso es como estar vivo, pero estar muerto. Sí, Altagracia, eso fue lo que explicamos ahora rato, cuando yo Sí. le dije a Carolina tu punto. ujú, Ellas están confundidas. ¿Y cuál es el trasfondo realmente de eso? De que ellas piensan que ese es el sometimiento que Dios habla. No, ese no es. Ellas les falta tener amor propio y les falta tener carácter. Carácter. El carácter de carácter. Cristo. Mientras ellas no definan y no sean conscientes de que primero deben amarse para no dejarse pisotear ni dejar ser esclavas y que deben ejercitar el carácter, que se desarrolle el carácter de nuestro Señor Jesucristo en ellas, van a seguir permitiendo ese tipo de abuso. Amén. Porque creen que es lo que Dios manda. O sea, Pero que les sí, falta tener más conocimiento de la palabra de Ujú, Dios. sí. Están en una religión y no en una Ujú, relación. exacto. La Eso es invitan a religión. un, Eso es sí, pura pero si religión. ellas están orando Falta, constantemente por su esposo para que cambie y ayunando y orando para que cambie, el Señor va a cambiar, el ujú, esposo va a cambiar. Sí, pero también deben orar por ellas, de ser conscientes, de que tomen conciencia de que deben amarse y que deben claro, porque, desarrollar el carácter de nuestro Señor óyeme, el Jesucristo y que el problema es carácter no es que, dejarse uno amén. aplastar ni opacar. Amén. Ujú. Bueno, y entonces seguimos estamos en las tentaciones, ¿no? En las tentaciones, pero yo como me tuve que ausentar un ratico, no escuché cuál era la 1 ni la 2. La 1 es la ira, la 2 es la inmoralidad sexual, la Ya. 3 es el espíritu contra el matrimonio y la familia, la 4 es la manera de hablar, que cuando Dios nos dice, ojo con tu manera de hablar, que tú sí seas sí y tú no sea no. Está en el tema de los juramentos, en el versículo 33 al 37. Espérate, ¿el tercero es cuál? La tercera es el espíritu contra el matrimonio y la familia. El Ah, cuarto es la manera de hablar. El quinto es el egoísmo y el sexto son las relaciones, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Pero entonces, cuando él dice de la manera de hablar, en el versículo 33 al 37, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor, ¿cierto? Ustedes han oído eso, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. ¿Qué es lo que hay aquí de trasfondo? Lo que hemos estado hablando siempre, la integridad. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Eso encierra la integridad. Que mi manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar sea la misma. Si yo te digo sí, es sí. Si yo te digo no, es no. Pero no hoy digo sí, mañana no, pasado mañana quién sabe, al otro día no, ni idea, no me acuerdo. Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría para hablar, porque si no estás segura, si tú no estás segura, no digas nada. Y después no va a culpar a nadie más. Tú lo dijiste, tú dijiste que sí, tú y no jurar, porque hay muchas personas que tienden a jurar. Uy, te lo juro por Dios, eso no. Dios nunca en la vida. ¿Ustedes no han visto personas así?
Sí, sí, El sí, piso sí. y Vea, pared y todo. se arrodillan y de todo. Esta misma semana Miran pa'l cielo. una persona que dice que es cristiana, esta misma semana hizo eso y yo le dije, no puede. Eso, No pues puede. ahí Así. está Eso más es, claro pero que eso blanco. es malo como, En mi casa, cuando alguien decía algo que no era, decían hay que ser coherente con el discurso. O sea, lo Eso. que decía Carolina, que si una decía sí, era sí, y si decía no, era no. Entonces había que ser coherente. Me Entonces le encantó decían a eso, todos, nos me decían hay que ser encantó, coherente con el discurso. me encantó eso, coherente con el discurso, exacto, así es, coherente con lo que dice, Claro, punto, ya, no hay más. Entonces, eso nos va a dar a nosotros también credibilidad frente a las personas. No, si Carolina te dijo, eso es. No, Carolina te dijo que no, pues es no. Pero es muy difícil, o sea, a veces dice uno, y, pues, yo dije esto y yo quería decir que no. ¿Y por qué? Ay, porque lo dije en un momento que me cogieron así, fuera de base, me cogieron fuera de base. No, entonces pilas, porque a veces nos cogen fuera de base. Y bueno, de eso con respecto a las tentaciones. Las 4 actividades, las 4 hábitos que Dios nos pide que tengamos. ¿Qué son los hábitos? La conducta que se repite y se repite, se repite hasta que llega un momento en que ya es parte de ti. Si tú a un niño le dices, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, no, lávate los dientes, llega un momento en que lavarse los dientes. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. ¿Cuántas veces? Todos los días, todos los días, todos los días. Y si no lo hace, yo se lo repito. Y si no lo vuelve a hacer, yo se lo repito. Hasta que llega un momento en que el niño me dice, ay, ya aprendí. Ya aprendí que me tengo que lavar los dientes. todavía no aprenden. ¿Cierto? Entonces, eso es un hábito, o sea, lavarse los dientes es un hábito. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que Dios nos pide hacer? 1, la oración. 2, el ayuno. 3, el dar. Y 4, bendecir a nuestros enemigos. 4 hábitos que tenemos que hacer. Eso es un proceso. Eso es la transformación de nuestro carácter. Es un proceso que antes no teníamos. Ese hábito no lo teníamos. De orar todos los días no teníamos ese hábito. De ayunar cuando tenemos algo que preguntarle al Señor, porque el ayuno, ¿qué es lo que hace? Debilita la carne y fortalece el espíritu. Entonces, si yo quiero fortalecer el espíritu, ayuno. Si yo quiero fortalecer mi carácter, oro. Yo oro, le pido al Señor, eso va a transformar mi carácter. Ser como Cristo me va a llevar toda la vida. Es un proceso. No es que hoy ya lo hice y ya acabé. No, toda la vida hasta que el Señor me lleve a su presencia. Si viene adelante, ahí. En el ayuno dice, cuando ayunen, mire el versículo 16. El Señor da por hecho de que ustedes ayunan, ¿no? Entonces, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Fíjense que hay algo muy particular en el Señor y que quiero que ustedes cuando estén a solas miren la oración, el ayuno, el dar y el bendecir, todo es en secreto. Cuando dice la oración, dice, no oren, no sean como los hipócritas en el versículo 5, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Si nosotros queremos recibir recompensa de Dios, háganlo en los secretos. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará cuando te vea en lo secreto. Y al orar no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y en el ayuno dice lo mismo, en el versículo 17, pero cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Nosotros buscamos las recompensas del Señor. Nosotros no buscamos las recompensas del ser humano. Uy, qué bien, uy, tan espiritual, uy, está orando, uy, está ayuna, uy, usted es una dura. No, a mí no me importa lo que me diga. Lo que me importa es la recompensa que recibo
del Señor, en lo secreto. Lo mismo cuando dice de dar, dice la ofrenda hay que darla con el corazón, no con las manos, porque el dar debilita mi egoísmo. El dar con un corazón generoso, con un corazón alegre, eso es lo que le gusta al Señor. Esas son las actividades del reino. Entonces, en el capítulo 6, el dar a los necesitados, dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Las personas que hacen alaraca de que dan, ya recibieron su recompensa. ¿De quién? De los humanos. Más bien, mira, versículo 3, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Que mi mano derecha está dando, esta no se entere. ¿Qué quiere decir eso? En lo secreto, para que tu limosna sea en secreto, dice el versículo 4. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces vamos a recibir recompensa del Padre en la oración, en el ayuno, en el dar a los necesitados. ¿Cuándo? Cuando lo hagamos en secreto. Y ya lo último, tengamos algo en cuenta, que cuando bendecimos a los enemigos, dice ahí 5:43, cuando bendecimos, cuando amamos a los enemigos, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Yo creo que eso es lo más difícil que nos puede pasar a nosotros, porque es difícil amar a la persona que nos ha hecho daño. Es difícil bendecir a la persona que me ha maldecido, que me ha dicho cosas feas, que me ha herido, que me ha maltratado. Es difícil, pero ¿qué hay que hacer? Lo que Dios dice. Porque los impíos aman es fácil. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando hacemos eso? No lo hacemos por emoción, no lo hacemos porque sintamos hacerlo. Es lo mismo que el perdón. No lo hacemos porque sentimos hacerlo. Lo hacemos porque estamos cumpliendo con un mandamiento de Dios. Estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y eso Dios está viendo. Dios está viendo que para ti es difícil, para ti es complicado, pero no temas, yo estoy contigo. Yo sé que para ti es difícil, yo sé que para ti este pedacito no te gusta y quieres tacharlo y quieres romper la hoja y quieres pasarla. No, hazlo. ¿Y qué vas a sentir? Vas a sentir amor por la humanidad, vas a sentir compasión por los demás, vas a sentir misericordia y vas a llegar a tener el carácter de Cristo. ¿Qué hizo Cristo con todo el mundo que lo odiaba? Los amaba. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el mundo lo aceptara a él como Señor y Salvador y tuvieran vida eterna. Eso lo hizo Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestro carácter. Dios va a cambiar esa perspectiva de nosotros. Dios va a hacer que si ese es nuestro talón de Aquiles, Dios va a poner personas muy difíciles para que nosotros las amemos. ¿Y por qué así que te pasan el examen? Si no pasa la prueba, ¿cómo tú vas a saber? Que pasar el examen. Va a pasar el examen. Sí, si entonces, no te dan el examen, ¿cómo tú vas a saber en qué nivel está? Exacto, así es. No es automático, no es que de la noche a la mañana ya, uy, no, pues amé a todo el mundo que me hizo. No, es un desarrollo, es un proceso. Negar muchas cosas, renunciar a muchas cosas. Entonces, eso va a fortalecer nuestro ser y poco a poco nos vamos dando cuenta que si hacemos lo que el Señor nos dice, vamos a tener un carácter como el que Cristo quiere. Y por último, las prioridades que debemos tener son 4 prioridades en nuestra vida. Nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En el capítulo 7, Dios nos dice aquí, busquen la puerta estrecha y no la puerta ancha. Debemos elegir el camino angosto, la puerta
estrecha. Es muy difícil porque en el mundo estamos y se nos han presentado cantidad de oportunidades donde Satanás nos dice que quiere que venga. Uy, no, mejor dicho, yo se la tengo. Uy, es que esa es la oportunidad que usted no puede perder. Y uno se le abre el ojo y dice, wow, sí, muestre. Esa es la puerta ancha, esa es la puerta grande, pero cuando una vez estás adentro, se te van gustando y te va dejando a la deriva, porque todo eso era mentiras. ¿No les ha pasado? Que les han prometido cosas y cosas y uno, uy, eso tan bueno dan tanto y tan bueno, se metió en eso y resultó ser mentira, engaño, trampa. Cuando Dios nos dice, escojamos el camino angosto, puede ser muy difícil el proceso, pero al final lo que Dios nos va a dar, lo que nos tiene es renovar nuestra mente y nos tiene vida. Dice ahí, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos las que la encuentran. Tenemos que escoger el camino angosto, elegir qué es lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios. Un hijo de Dios no se mueve por oportunidades, un hijo de Dios se mueve por la voluntad de Dios, un hijo de Dios obedece la palabra de Dios. Dios da el camino angosto, pero dentro del camino nos ofrece toda la vida que nosotros queremos, una vida abundante, una vida eterna. No vivimos por emociones, no vivimos por sentimientos. Lo que la mayoría dice, entonces vivimos por lo que la mayoría dice, por lo que la mayoría ofrece, por lo que todo el mundo hace, entonces yo también lo hago. No, si la palabra de Dios me dice no, no lo hago. Es así de sencillo. Entonces, si te duele, no te muevas, porque muchas veces el Señor está operando ahí. El Señor está operando nuestro corazón, entonces no te muevas. Te va a doler un poquito, pero sabemos que si Dios está operando es porque vamos a salir restaurados. Nuestro corazón lo está tomando el Señor. Y en segundo lugar, segunda prioridad es revisar nuestros frutos, revisar los frutos personales. ¿Cuál es la forma correcta de nosotros revisar los frutos? Por los frutos los conocerán. Ahí en el versículo 15, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus frutos? Nunca dejes de revisar tus frutos, porque antes de mirar la astilla del ojo ajeno, miremos la viga que está en nuestro ojo. ¿Cómo está mi fruto de mi familia, mi fruto de mi vida? ¿Cómo está mi vida? Es ahí donde nosotros tenemos que decir, están como agrios, están como escasos los frutos por acá, esta tierra está como árida. Entonces, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo con nuestra vida, no podemos ver que la vida nos pasa y seguimos sin hacer nada, tenemos que hacer algo. Primeramente, busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La tercera prioridad es conocer a Dios en la intimidad. Nosotros tenemos que concentrarnos más en esa perseverancia, en esa constancia, en no dejar de buscar a Dios. Tenemos que acercarnos más a Dios. Dios quiere conocerte con más confianza, con más tranquilidad, con más empatía, con más amor.
O sea, ser Él el primero en toda nuestra vida. Y lo otro es edificar sobre la roca. Ahí dice el versículo 24, el prudente y el insensato. Está un prudente y un insensato. El que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Dios está viendo qué escogiste tú. Entonces dice, por tanto, todo el que me oye, ¿sí ves? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. O sea, no es solamente escuchar, es poner en práctica. Todas las palabras del Sermón del Monte hay que poner en práctica. Lo compararé con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué es sobre la roca? ¿Quién es la roca? Jesús. 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 Jesús es la roca. Él es nuestra roca. O sea, si nosotros nos sentamos con Él, lo tenemos a Él sentado en la silla de mi corazón, no, nada podrá pasar. Vendrán las lluvias, vendrán los huracanes, vendrán las tormentas, vendrá todo, pero esa casa no se caerá. Dice ahí, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque edificar sin Jesucristo es edificar sobre emociones, sobre sentimientos que vienen y van. Las emociones y los sentimientos son como una montaña rusa. Hoy están, mañana no está. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste. Hoy estoy enojada, mañana siento miedo. Y así vivo. Y esa casa, fíjese que a todos les cae la lluvia, a todos les pasa los huracanes, a todos hay inundación. Pero ¿qué pasa con mi casa? Si está cimentada sobre el Señor Jesucristo, viene todo lo que sea y no me caigo, no me derrumbo. Sigo firme en la fe, firme en las promesas, firme en la palabra de Dios, firme porque no estoy sola, estoy con el Espíritu Santo. Y al final dice 28, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre ser religioso y experimentar la relación con Dios? Es una relación, no es una religión. Entonces yo tengo que tener esa relación con el Señor permanentemente para que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo sienta, todo lo que yo piense, sea la palabra de Dios. Y si te cuesta trabajo, vamos a trabajar juntos, Señor, porque yo necesito tu ayuda, yo necesito tu apoyo, yo necesito tu fortaleza. Yo no estoy sola, tú estás con el Señor. Y Dios es tu Padre que te dice, pida y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Y hemos terminado el Sermón del Monte.